Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Antropología Filosófica. Después de haber rastreado muchas de las ideas más importantes durante la historia de la filosofía a través de sus exposiciones, la sesión anterior, en esta oportunidad vamos a presentar tres grandes explicaciones de la realidad humana, de la condición humana, tres visiones antropológicas, pero que al hacer un examen más crítico han terminado siendo insuficientes. Ahora bien, ¿en qué se basa esa insuficiencia? Todas las explicaciones en realidad que el ser humano puede proveer son provisorias. ¿Por qué? En primer lugar, porque el conocimiento todo el tiempo se está actualizando. Y en segundo lugar, las capacidades, tanto físicas como en el tiempo que nosotros podemos conocer, es limitada. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, toda explicación racional será al menos provisoria, si no insuficiente, al menos provisional. Ahora bien, ¿cuáles son las tres corrientes principales que a lo largo de la historia de la filosofía han intentado dar respuesta a lo que el ser humano es en su integralidad? En primer lugar, tenemos al dualismo, en segundo lugar, el creacionismo y en tercer lugar, el evolucionismo. El dualismo es la doctrina según la cual el ser humano está dividido en dos principios, uno material y otro espiritual. El primer pensador en defender esta visión dicotómica, esta visión dividida de la antropología humana, de la antropología, es que él responde a una situación muy específica y es la paradoja humana que constituye la injusticia. Y es que si nosotros observamos, hay muchas personas que a lo largo de su vida han cometido crímenes o a través de sus acciones, han mermado notablemente la condición de vida de otras personas y que al final de su existencia se encuentran en la opulencia y sin haber pagado por ninguna de estos crímenes. Eh, por lo tanto, él postula que hay una dimensión invisible en el ser humano. Es en esa dimensión donde se va a cargar toda la culpa que el ser humano haya cometido durante su paso por la tierra. Por lo tanto, la creación o la postulación de un principio inmaterial es sobre la base de aspiraciones de justicia restaurativa, perdón, de justicia retributiva. La segunda gran doctrina que el material nos presenta como una explicación filosófica insuficiente es el creacionismo. El creacionismo es la doctrina que defiende que el mundo ha sido creado por una intervención sobrenatural. Y es que si ponemos en perspectiva qué es lo que se creía antes de la postulación cristiana de una creación de la nada, nosotros observamos que los pueblos de la antigüedad más bien se preguntaban por qué las cosas cambian. A eso se le conoce como horizonte de la movilidad, pero el cristianismo no se pregunta por qué las cosas cambian de un estado a otro, sino en perspectiva tenemos que pensar que estas discusiones, a pesar que sean filosóficas, parten de un prisma teológico. Y es que las cosmovisiones en la Edad Antigua querían luchar, querían postular que su Dios es el más poderoso. Por lo tanto, el cristianismo no postula que Dios sea poderoso por las cosas que produzca dentro de la lógica del mundo, sino porque precisamente trajo al mundo desde la no existencia. Las cosmovisiones circundantes postulaban a sus dioses como
manipuladores de sucesos naturales como el agua, el mar, las tormentas, el tiempo, pero el cristianismo postula que el Dios cristiano es superior a los demás porque trajo de la no existencia a la existencia todo lo que nosotros podemos observar. Dentro de esta cosmovisión creacionista hay de dos tipos, una fundamentalista y otra narrativa. Dentro de la sesión sincrónica vamos a ahondar en estas porque son sumamente interesantes. En último lugar, tenemos el evolucionismo. Y el evolucionismo es la teoría científica más aceptada para la explicación del surgimiento de la vida. Y es que Darwin postula un mecanismo de adaptación para la supervivencia de la especie. Algunas adaptan sus cuerpos alargando sus picos o teniendo más pelaje para poder cubrirse del frío, etc. Sin embargo, la estrategia que ha ocupado el ser humano para poder hacer un salto cualitativo dentro de la pirámide, dentro de la cadena alimenticia, y es que nosotros hemos acumulado conocimiento, ese es en un primer momento nuestra ventaja evolutiva, acumular conocimiento, pero sobre la base de mitos comunes que nos permiten colaborar a gran escala. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo acumula conocimientos sobre la base de mitos comunes y eso permite, por ejemplo, reunirse miles de millones de personas un día domingo, aunque no se conozcan. Pero su estrategia evolutiva la estrategia evolutiva del ser humano es acumular conocimiento sobre la base de esos mitos comunes que pueden ser una nación, una empresa, etc. Esta visión evolutiva es insuficiente porque no da cuenta del surgimiento de la conciencia moral en el ser humano, que sí lo da la religión, por ejemplo, pero la religión no permite, o al menos una explicación muy fundamentalista, no permite entender el surgimiento de la vida humana. Pero uno a uno vamos a ir analizándolos, el dualismo, el creacionismo y el evolucionismo. Los espero en la sesión sincrónica del día viernes. Que tengan una buena semana. Saludos.